que tiene que ver precisamente con el tema de la reparación del daño a las víctimas. Yo creo que ese es el elemento clave, que no se ha logrado hacer o no se logró hacer en los gobiernos subsiguientes a partir del 93 hasta la fecha, y por consecuencia sostienen ellos, es necesario, más allá de dar un regocijo de quienes firmaron esos acuerdos de paz, pero se olvidaron de las víctimas. Ese es el elemento clave que está en discusión, sobre la base de la cual motivaron, según lo expresaron ayer en la misma sesión plenaria, la derogación de este decreto. En primer lugar, el conmemorar ¿Hay un mea culpa en esto? El conmemorar una fecha no es conmemorar personas o a quienes en ese momento, por delegación de las partes, firmaron el acuerdo, sino que es conmemorar un suceso que permitió abrir el camino de la construcción de paz y de un proceso democrático que obviamente no era perfecto. Si yo debo traer el antecedente, por parte del FMLN en aquel momento hubo mucha demanda y se hubiese querido que el acuerdo, por ejemplo, incorporara más elementos en materia económica, en materia social. De acuerdo. Pero era un paso importante. La mayor parte se la llevó el tema de la transformación del ámbito político, de la participación, de que a las personas no se les matara, no se les desapareciera por su forma de pensar, o que pudieran organizarse libremente y otras cosas más. El acuerdo es muy amplio. Cambió el rol de la Fuerza Armada, dio vida a instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, la Junta de Vigilancia Electoral, que es garantía de vigilancia de los partidos, la misma Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos. En fin, se trata de conmemorar un suceso y todo lo que se aspiraba justamente con ese proceso. ¿Qué pasó en los años subsiguientes? Obviamente significó un reto y una lucha para las víctimas, para las organizaciones, ir alcanzando la reivindicación de esos derechos. Y yo debo también traer en cuenta, claro, hay todavía mucho que debe hacerse en materia de reivindicación de las víctimas y sus familias, pero se inició ese camino. Verdad y justicia es el elemento que de alguna manera consigna la razón argumentativa, planteo de nuevo, sobre la cual no se logró hacer años atrás por los gobiernos que han estado, y por esa razón ellos dicen: ¿qué razón tiene de seguir conmemorando el Día de la Paz si no ha habido paz para las víctimas? Ese es el elemento que quisiera... Claro, ¿qué ha pasado con los gobiernos anteriores? Hablando de gobierno. Sí, claro. En el gobierno del FMLN, por ejemplo, se empezó a dar cumplimiento a diferentes demandas. Claro, no en Pero su no plenitud. Se permitió el abrir los archivos, por ejemplo, de la Fuerza Armada. En ese caso, yo debo decir que como el proceso iba en camino en el caso del Mozote, vimos cómo hoy hubo una denegación a un proceso, incluso con una orden judicial. Y lo hubo también actualmente en el actual gobierno. No, yo digo, o sea, en este hablamos gobierno, del anterior en el anterior, el proceso iba en marcha. Se inició incluso el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Que es suficiente? No, no es suficiente. Pero se empezó a avanzar en la ruta de esclarecer masacres como el caso del Mozote y otras que también están ahí, que quizás no tienen tanto reconocimiento como estas, y además el tema de la reparación, que es importante, y todo se hizo en coordinación con las víctimas. Incluso como grupo parlamentario en la legislatura anterior, nosotros no votamos por la ley de reconciliación, no recuerdo el nombre exactamente que se le dio, a diferencia de los partidos de derecha, incluidos los aliados del actual gobierno, en el marco de esa ley, porque las víctimas no se sentían representadas. Y hoy que vemos de parte, el tema acá es la doble moral y la incoherencia, porque por un lado en el discurso los utilizan a las víctimas, y cuando han podido demostrar con sus acciones que tienen un compromiso, no lo hacen. No solamente con el tema del Mozote, porque ellos ayer tomaban eso como de emblema, diciendo que no hay nada. Pero entonces, si no hay nada, ¿por qué no permitir el acceso del juez para que verificara? No, al juez incluso lo jubilaron también por decreto. Pero aquí es importante recordar, Ernesto, que la memoria, la historia, no la van a poder borrar por decreto. Las víctimas están ahí, siguen de manera organizada. Ojalá que se les tome en cuenta en el marco del estudio y análisis de la ley que dicen ellos que van a aprobar, porque si no va a ser el mismo reflejo de lo que hemos venido viendo con otros temas, donde a la gente no se le toma en cuenta
y aunque la llamen, después no toman en cuenta sus opiniones. En este caso, las víctimas obviamente merecen conocer la verdad, tener acceso a la justicia, que se les repare, ¿verdad? Pero incluso yo les hacía la valoración ayer, ustedes revisaron cuánto asignaron en el presupuesto para el tema de víctimas. Si en años anteriores, ya en este gobierno, lo que han llegado es a pedir que se le quite dinero de los programas de víctimas en el FISDL para trasladarlos a otros fines. Entonces, es una doble moral.